Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo, familiares y amigos. Que Dios les bendiga nuevamente. Continuamos a través de este medio, compartiendo y llevándole la palabra de Dios. Amén. En esta preciosa hora, quiero compartir con ustedes un precioso tema, una hermosa reflexión. Va a ser algo breve, amén, pero es algo de parte del Señor. Hay un versículo muy conocido, mis hermanos. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo quiero decirte en esta noche que todo obra para bien. Si tú amas a Dios, todo obra para bien. Todo va a obrar para bien. Y en eso es lo que vamos a estar reflexionando en esta hora. Hay tres cosas que vamos a estar aprendiendo. En este caminar cristiano debemos de tomar y echar mano de la palabra del Señor, de las promesas. Amén. Así que déjame hacer antes de todo una oración por ti. Por ti, que no es casualidad que estés viendo este video y escuchando este mensaje que vamos a compartir. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Nos presentamos, Señor, una vez más delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por permitirnos que a través de este medio podamos llegar a muchos hogares, a muchos corazones, a muchas personas, muchas vidas, Señor, que están anhelando, Señor, crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están, Señor, en sintonía en esta hora. Te pido por nuestra amada iglesia, Señor, obras de gracia. Por cada miembro de la congregación, tú conoces su petición, su necesidad, Señor. Que levantes al caído, que sanes al enfermo, Señor, que libertes al cautivo. En el nombre poderoso de Jesús, precioso Espíritu Santo, toca tú los corazones mientras se predica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tres cosas que tenemos que saber como cristianos, como creyentes en esta nueva vida en Cristo. Amén. Lo primero que debemos de saber es que contamos con la protección divina de parte de Dios en cada circunstancia que enfrentemos en la vida. Amén. Número uno, contamos con la protección divina de parte de Dios. Eso debemos de saber como número uno. Amén. Muchas personas creen que cuando se hacen cristianos ya no van a sufrir, ya no van a padecer, a tener padecimientos. Piensa que todo les va a ir de maravilla. Aún hasta hay organizaciones que tienen como eslogan o como nombre, ¿verdad? Venga y pare de sufrir. Pero la verdad es que el cristianismo es una vida maravillosa, pero no dejamos de pasar por momentos de dificultad. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Que aunque seamos cristianos, no estamos exentos a pasar por pruebas. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Amén. Hay pruebas que tenemos que enfrentar en la vida. Y yo creo que en este momento estamos atravesando una prueba a nivel mundial con esta situación del coronavirus. Amén. Pero número uno que tenemos que aprender es que contamos con la protección divina de parte del Señor. Y yo quiero darte unos versículos que hablan de esa protección divina, que están en la palabra del Señor. Uno de ellos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso lo encontramos en el Salmo 46:1. Te lo vuelvo a decir:
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que atravesaron los antiguos hombres de fe. Eso es lo que pasó el pueblo de Israel. Tribulaciones. Pero ahí es donde está la promesa de Dios. La promesa de protección dice que Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravillosa promesa de Dios. Amén. Yo cuando escuché ese versículo y lo leí, fue de mucha bendición para mi vida, y lo ha sido en el transcurrir de mi vida cristiana. Cuando me he enfrentado con situaciones difíciles, situaciones de angustia, he ido a la palabra y he encontrado fortaleza. Y lo mismo Dios tiene para tu vida. Amén. Hay otro versículo. Oye, este versículo y este salmo es maravilloso. Yo sé que tú te vas a familiarizar con él porque es uno de los salmos más conocidos y más leídos en toda la cristiandad. Es el Salmo número 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué maravilloso salmo! Es un salmo de protección. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Otra promesa de parte de Dios para tu vida, para tu familia, para que cuando atravesemos momentos de angustia y de soledad, sepamos que tenemos promesa de Dios, que no estamos solos. Escucha este otro verso que contiene una promesa de protección de parte del Señor para nuestras vidas. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Qué lindo, qué maravilloso. Son salmos, son lecturas y versículos en los cuales podemos ver que la protección divina de parte de Dios está en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Escucha este otro. Este fue un evangelio, un versículo que lo encontramos en los evangelios y palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida cristiana vamos a atravesar por valles, por pruebas, por situaciones difíciles. Pero la primera cosa que tenemos que saber es que contamos con la protección divina de nuestro Padre Celestial. Amén. Segunda cosa que debemos de saber es que en los sufrimientos, en las enfermedades y en las muertes, Dios tiene un propósito. Y debemos de descansar en esos momentos en sus promesas. Es inevitable. Es inevitable. Los sufrimientos son inevitables. Las enfermedades son inevitables. Vienen y cuando uno menos lo espera. Ya no digamos la partida de un ser querido, la muerte de un ser querido. Muchas veces son inevitables. Vienen de repente, cuando llega la noticia. Pero ¿qué es lo que debemos de saber?
número 2, debemos de saber de que en todas estas circunstancias Dios tiene un propósito. En las enfermedades, dice la Escritura que el apóstol Pablo tenía un aguijón. Era una enfermedad en la carne. Y dice que 3 veces le rogó al Señor para que se lo quitase de él. Amén. Pero no fue así. Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Cuando tú eres más débil, eres más fuerte. ¿Cuál era el propósito que este aguijón, que esta enfermedad tenía el apóstol Pablo? El propósito en ese caso era de que él no se exaltase por todas las revelaciones y visiones que Dios le había dado. Muchas veces las enfermedades son permitidas por parte de Dios para que nosotros nos mantengamos dependiendo de Él, confiando en Él, para que nosotros no nos sintamos que ya estamos buenos y sanos y que no necesitamos de Dios y nos vamos a olvidar de Él. No, en este caso, como le digo, había un propósito de parte de Dios con la enfermedad que padecía el apóstol Pablo. Imagínense quién, el apóstol Pablo. Era un hombre que había dado su vida a la causa del evangelio de Jesucristo. Mas sin embargo, también padeció esa enfermedad, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Déjame decirte que cuando en esos momentos que te sientes más débil, que te sientes solo, ahí está Dios contigo. Ahí está la mano del Señor fortaleciéndote, no dejándote. Gloria al Señor. Son cosas inevitables que tenemos que atravesar, aunque seamos cristianos. Te estoy dando el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Amén. El testimonio del apóstol Pablo. Mas fue un hombre que esa enfermedad no lo detuvo. Él siguió sirviendo al Señor. Siguió entregando su vida para hacer la obra y la voluntad de Dios. Aleluya. Ese era el propósito en la vida del apóstol Pablo, por cual Dios permitió que él tuviera esa enfermedad. Él padeció muchos sufrimientos. Amén. Debemos de saber que en los sufrimientos y en las enfermedades y en las muertes Dios tiene un propósito. No es fácil. No es fácil aceptarlo. Es fácil decirlo, pero en el momento que se está viviendo no es fácil. Yo entiendo. Pero ahí es allí donde nosotros debemos de aferrarnos a las promesas del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que ampararnos en la palabra de Dios y en sus promesas. Mira, te voy a poner este otro ejemplo acerca de la muerte. Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que le rogó 3 veces al Padre que pasara esa copa, pero el Padre guardó silencio. No era fácil. Había angustia, había aflicción en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En su humanidad como hombre, Él sabía lo que le venía, lo que iba a enfrentar. Mas sin embargo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Te pongo ese ejemplo para que nosotros veamos de que todos vamos a pasar por allí de una u de otra manera.
Hay algunas personas que Dios les da la oportunidad de ponerse a cuentas con Él antes de llevárselos. Hace poco en la congregación, un miembro de la congregación nos pidió oración por su cuñado. Él está en otro país, pero este cuñado de él estaba muy enfermo, prácticamente desahuciado por la medicina, por la ciencia médica. Se le habían complicado muchas situaciones en su salud, a tal grado de que los doctores le dijeron a su esposa de esta persona que estaba muy grave y a sus hijos que llegaran a despedirse de él porque no le daban muchas horas de vida. Resulta de que ese día domingo nuestro hermano pidió oración y como iglesia comenzamos a orar por él. Nos unimos al clamor, a la intercesión. Yo sé que muchos también estuvieron orando por la vida de este varón porque también era un creyente. Resulta de que pasaron los días y seguimos orando por él. A los días volví a ver nuevamente al hermano que pidió oración por su familiar y le pregunté qué había pasado. Y me dice mi hermano, me dice, pastor, me dice, viera que pasó algo bastante importante, me dice, poderoso. Y pues yo, como ya habían pasado días que no había sabido nada del caso, pues cuando le pregunté un poquito así, ¿verdad? Esperando a ver cuál iba a ser la respuesta de él. Pero me dice, pastor, me dice, sucedió algo muy poderoso. Viera de que en los días que estuvimos orando, él se fue recuperando. Y hasta los doctores se asombraron de la recuperación que él tuvo y ya lo van a dar de alta para que se vaya para su casa. Gloria a Dios. Yo le dije, gloria a Dios, hermano. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, así esté ya agonizando, y si Dios en su misericordia, si en su voluntad tiene un propósito con la vida de alguien, de allí lo levanta de esa cama del hospital, de donde esté. Pues lo más lindo de esto es que, como te digo, Dios prepara a las personas cuando atraviesan un momento de enfermedad y les da tiempo. Porque me dice este hermano, fíjese de que él ya está en casa y habló con sus hijas, con sus hijos y con su esposa de que el día que el Señor se lo quiera llevar a su presencia, que está listo. En esa cama del hospital, él tuvo una profunda reflexión. Hizo un examen de conciencia, cómo estaba su vida. Y tuvo tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Y dice, ahora, el día que Dios quiera llevarme, I'm ready. Estoy listo. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso los propósitos que Dios tiene, aún en medio de las enfermedades. Dios sabe cómo trata con sus hijos. Dios sabe. Así que te comparto esto, que debemos de saber que en los sufrimientos, en las enfermedades y en las muertes, Dios tiene un propósito. Jesucristo le pidió al Padre, pasa de mí esta copa, pero había un propósito por el cual el Padre permitió que su Hijo cargara esa cruz y fuera crucificado, y Él diera su vida por amor a la humanidad. No era fácil lo que Jesucristo iba a padecer. No era fácil, y Él lo sabía.
Pero dice, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahora sabemos, y ahora nos damos cuenta de que esa obediencia hasta la muerte de cruz, dice que le dio el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sin ese sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú y yo ahora estaríamos condenados a la muerte eterna. Pero a través del sacrificio de Jesucristo, ahora nuestro destino es la vida eterna. ¿Te das cuenta? El propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por ese momento. Muy doloroso, pero valió la pena. Aleluya. Gloria al Señor. Continuamos con esta breve reflexión. También en esos momentos de dificultad, de tribulación, de angustia y de enfermedad, nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios. Dice Romanos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Amén. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta? Estas aflicciones son momentáneas. Amén. Estas aflicciones, dice la Biblia, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos viviendo en el presente, no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Si usted está siendo afligido por una enfermedad, está siendo afligido por alguna situación que no entiende, tómese de la palabra del Señor. Agárrese de las promesas del Señor. Aleluya. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Alabe el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Cuando se sienta atribulado, cuando se sienta abatido, es cuando tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor, porque lo que nos espera, Iglesia de Cristo, es una gloria maravillosa. Aleluya, gloria al Señor. El apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Gloria a Dios. Amén. Dice Filipenses 1:21. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Son palabras fuertes. Son palabras que solo las puede decir alguien que verdaderamente sabe en quién ha creído. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Por qué te angustias? Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, decía el salmista, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Amén. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice que si lo ponían a él a escoger, ¿qué le sería más beneficioso? ¿Y qué decidiría? Dice, para mí, yo decidiría estar con Cristo porque es muchísimo mejor. Muchísimo mejor estar con Cristo. Pero si me tengo que quedar por seguir predicando el Evangelio, también lo haré con todo gusto. Pero él preferiría estar con Cristo porque era muchísimo mejor. Aquellos que se nos han adelantado,
están muchísimo mejor, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Gloria a Dios. Ya cumplieron su propósito en esta tierra. Pero ¿cómo sabía el apóstol Pablo que para él era muchísimo mejor estar con Cristo? Él tuvo una experiencia maravillosa, y lo relata en la carta a los Corintios, donde dice de que hace 14 años conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, pero fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio cosas inefables que al hombre no le es dado explicar. Él tuvo la oportunidad de ir a dar un tour al tercer cielo, donde dice que vio cosas inefables. Dios vio cosas indescriptibles ahí en el cielo, en el tercer cielo, que al hombre no le es dado explicar. Por eso es que él preferiría irse con Cristo que quedarse aquí, porque era muchísimo mejor. Y esas son las promesas en las que usted y yo debemos de descansar. Cuando estamos pasando momentos de dificultad, momentos de enfermedad, momentos de angustia. Nosotros somos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra. Muchos se jactan y se alegran. Y dicen, no, yo soy ciudadano americano, dicen muchos. Y sacan el pecho, ¿verdad? Otro dice, yo soy ciudadano salvadoreño, yo soy ciudadano mexicano, yo soy ciudadano colombiano. Y a mucha honra, dice la gente, ¿verdad? Pero te tengo buenas noticias. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. ¡Aleluya! Alabe y bendiga el nombre del Señor. Nuestra patria está en los cielos, donde mora Cristo. Jesús dijo, me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Mire cómo cambia la perspectiva al sufrimiento, a las enfermedades o a la pérdida de un ser querido. ¿Sabe por qué? Porque hay promesa de vida eterna. Lo más trágico en este mundo es morir eternamente, es la muerte eterna. Es morirse sin haber entregado su corazón a Jesucristo y sin haberlo confesado como su Señor y su Salvador. Cuando muere esa persona, muere eternamente. Ya no hay salvación, ya no hay retroceso, ya no hay oportunidad. En vida es que este asunto se arregla. Está la muerte eterna y la vida eterna. Jesucristo dio su vida para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle nuestro corazón para que Él sea no solo nuestro Salvador, porque para muchos, Jesús solo fue el Salvador del alma. Pero Jesucristo tiene que ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Él tiene que ser el Señor, el amo y Señor de nuestra vida. Y que nuestro corazón sea el trono desde donde Él pueda guiarnos para cumplir sus mandamientos. Amén. Vamos en el segundo punto. El primero dijimos que era, debemos de saber que contamos con la protección divina de Dios. El segundo punto es que debemos de saber que en los sufrimientos, en las enfermedades y en las muertes, Dios tiene un propósito y debemos de descansar en sus promesas. Pero este es bien importante, el tercer punto, y con este voy terminando.
debemos de saber que nuestros nombres o que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es crucial. Es crucial y es muy importante. Y la Biblia nos regala muchos textos cómo es que debemos nosotros y podemos saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por ejemplo, Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10 y versículo 20, dice la palabra del Señor. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20. Jesucristo había mandado a sus discípulos lo que se le conoce como la misión de los 70. Los había mandado a predicar el Evangelio. Y cuando regresaron, ellos regresaron muy contentos, muy alegres, porque los demonios se sujetaban a ellos y muchos enfermos eran sanados y vieron el poder de Dios. Pero Jesucristo les dijo, lo más importante de todo esto no es que los demonios se os sujeten ni que los enfermos se sanen. Lo más importante, dice, regocíjense, dice, de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aleluya. ¿Cómo podemos saber y cómo nuestros nombres están escritos en los cielos? Amén. Mire, hay un versículo y este versículo es bastante crucial. Y cada vez que uno lo lee y medita sobre él, cualquiera tiembla, cualquiera se pone a pensar. Este versículo dice, palabras de Jesús, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Él les declarará diciendo, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea que no es una garantía. No es una garantía el hacer milagros, el sanar enfermos. No es una garantía de que en aquel día eso te dé el pasaporte